en particular el desarrollo de la IA, está transformando radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Si bien esta tecnología tiene el potencial de resolver grandes desafíos globales y mejorar nuestra calidad de vida, también plantea preguntas profundas sobre sus implicaciones éticas, desde la privacidad y la toma de decisiones autónomas hasta el impacto en el empleo y la desigualdad. La inteligencia artificial nos enfrenta a dilemas que debemos abordar de manera responsable y consciente. El propósito de este conversatorio es abrir un espacio para la reflexión y el diálogo sobre cómo podemos aprovechar las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial sin comprometer los valores fundamentales de la dignidad humana, la justicia y la equidad. Para ello, contamos con la participación de expertos en ética, tecnología y derecho, quienes nos ayudarán a explorar los desafíos actuales y las mejores prácticas para garantizar que la inteligencia artificial sea utilizada de manera ética y responsable en todos los sectores de la sociedad. Presentamos a nuestra modelo y feminista de educación, en la educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Doctorado en investigación socioeducativa por la EXPO. Ha obtenido 2 maestrías en el área educativa, 4 diplomados en docencia. Se formó como licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene una amplia experiencia y reconocida trayectoria en el ámbito docente, en educación inicial, básica, media y superior, en instituciones educativas de nivel. Investigadora certificada por el CNC, la investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Asesor educativo de varias instituciones de nivel medio y superior. Ha gestionado iniciativas privadas como proyectos innovadores de educación, instituciones de la PNL, organización de educación preescolar de Ecuador. El Instituto América de proyectos jóvenes con futuro, la de la mesa de la educación en valores, con proyectos de primera infancia a la la educación, su trayectoria, su compromiso con la educación y sobre todo su entrega por los niños y jóvenes, conscientes de la importancia de su formación para el crecimiento del país. Se ha desempeñado como consultora en el CNC, Ministerio de Educación, Consejo de Educación Superior del CEN, Consejo de Educación y Calidad de la Educación Superior, la municipalidad de la educación. Buenos días a todos, autoridades, estudiantes, público presente y público en línea también que hoy nos acompaña. Para mí es muy grato regresar a mi universidad, pues que me gradué de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de alma mater, perdón, se diría. Y hoy, en el tema que nos convoca a hablar de la ética, quiero comenzar citando a Adela Cortina. Adela Cortina nos dice que la institución educativa no solo es un lugar donde se transmiten conocimientos, sino un espacio crucial para formar ciudadanos que comprendan y respeten las normas como un reflejo de los valores éticos que sustentan una sociedad justa. Por eso hoy, en la actualidad, la educación no solo se enfoca en la adquisición de conocimientos académicos, sino también en la formación de ciudadanos íntegros y responsables. Y para eso hoy tenemos a 2 invitados virtuales. Tenemos a Paola González Pinasco.
auditora de tecnología, riesgo y gobierno. Además, es consultora en proyectos de transformación digital y auditoría continua, con más de 17 años de experiencia, instructor acreditado por APMG Internacional para las certificaciones BIS, CISA y FINS. Ingeniera en sistemas y computación, máster en gestión de riesgos, instructora de la IA Colombia, IA Perú, IAI Argentina, IAI Costa Rica y profesora catedrática en las universidades de Colombia, así como conferencista internacional. Actualmente preside el capítulo Isaca Medellín. Pero también nos acompaña Cristian Vaca Benalcázar, máster en evaluación y auditoría de sistemas telefónicos, certificado COSO ICC, ISO 31K, LLM, ISO 20K, Scrum, CSFPC, BIFPC y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en labores de auditoría interna y externa. Aparte, trabaja en gestión de proyectos, contabilidad e implementación de sistemas financieros y de control interno, así como también en docencia universitaria, tanto en pregrado como posgrado. Actualmente colabora como auditor interno de datos del grupo empresarial de servicios de salud más importante del Ecuador. Muchísimas gracias, bienvenidos virtualmente Paola y Cristian. Tienen un auditorio completamente lleno de docentes, directivos y también estudiantes que están muy entusiasmados por tratar el tema que hoy nos convoca. Para trabajar este foro, como ustedes conocen, tenemos 20 minutos para cada una de sus intervenciones. Luego tendremos preguntas específicas que resumen su intervención y también preguntas del público. Bienvenidos y comenzamos con Paola. Buenos días con todos. Habíamos hecho previamente o sea, para tratar los temas antecedentes y después para que los puedas desarrollar desde el punto de vista de riesgos, Paola, para empezar yo. Si bien es cierto, siempre empiezan las damitas, pero habíamos quedado en esa manera para que sea complementario la charla. Así es, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, muy contenta de que podamos tener este conversatorio, un tema tan importante. Y efectivamente sí, hoy le cedo el paso a Cristian para que arranque y luego yo continúo. Listo. Bueno, empecemos entonces. Bueno, yo esta charla o este pequeño conversatorio le he denominado código ético, ¿sí? Por una inteligencia artificial para el bien común. Voy un poquito a tratar de abordar los temas con de la siguiente manera: se ha dispuesto ver el tema de antecedentes. Y así vamos a ver qué dilemas éticos tenemos respecto al uso, al desarrollo de la inteligencia artificial, qué normativa legal existe ya a nivel internacional, parcialmente en el caso del Ecuador para estos temas. Y de ahí sí continuaríamos con la charla de mi colega Paola y las conclusiones y recomendaciones o dudas que tengamos. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy en día, no? Básicamente tenemos un tema de migración digital. Muchas de las actividades que desarrollamos o desarrollábamos hace mucho en la presencialidad han pasado a un nuevo entorno, ¿sí? Y todo esto bajo ya procesos normalizados de que hoy en día, por ejemplo, generar transacciones financieras sin necesidad de ir al banco, sino a través de tu plataforma de comercio, de plataforma web o banca móvil o banca virtual, la puedas realizar. eh, Realizar reuniones con tus amigos, con tus familiares, sin la necesidad de la presencialidad, ¿sí? Antes la limitante, teníamos muchos familiares en el exterior, pues no los veías sino hasta cuando regresaban de retorno o por un tema de regularización de algún documento, de ahí no le volvías a ver, ¿no? Hoy en día, pues con las plataformas, básicamente podemos verlas sin mayor inconveniente. Entonces, esta es un poco la migración que hemos pasado, obviamente, en las generaciones.
Yo estoy en la generación donde se comenzó a desarrollar todo este tema, ¿sí? Donde teníamos que conectarnos con el teléfono con el cable del teléfono para el internet, y si te levantabas del teléfono te quedabas sin internet. Y ese fue el proceso de transición, ¿no? Hoy en día, pues los nativos digitales, que son pues quienes ya tenemos hijos, este proceso ya no lo vivieron. Sin embargo, bueno, el tema de la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que ya en 1842 comenzó a tener sus primeros pinines o pasos con Ada Lovelace, quien fue quien creó el primer algoritmo y que es la base para el desarrollo de toda la tecnología que estamos teniendo hoy en día. Sí, posiblemente en 1950 Alan Turing creó una máquina de cálculo que se utilizó para desarrollar o desencriptar información en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 1956, John McCartney, quien ve que bueno, había varias ciencias, la robótica, la inteligencia artificial, trabajaban de manera desvinculada. Entonces dicen, no, es mejor o va a haber un mayor avance si trabajamos en conjunto, y es así que crean el término de inteligencia artificial. Él también crea, pues, en Estados Unidos algunos laboratorios de inteligencia artificial en el MIT y en la Universidad de Stanford. Ahora, la inteligencia artificial ha tenido lo que se le conoce como periodos de verano y periodos de invierno. ¿Sí? Periodos de verano donde todos los inversores decían, no, apostémosle, pues va a ser algo que va a tener mucho despliegue. Y periodos de invierno, pues cuando tú inviertes en desarrollo de tecnología, no es que tienes un desarrollo inmediato, ¿no? Hoy en día, pues como tenemos más capacidad de cómputo, se puede ver resultados de manera más rápida, pero eso no ocurre antes, ¿sí? Entonces es lo que se le conoce a los dos periodos. Aquí un poquito les he puesto yo las fechas, cuando ya comenzamos nosotros a ver como tal el uso de esta tecnología, y los dispositivos más conocidos, por ejemplo, es Alexa en el 2014. A nivel de las personas que les gusta el desarrollo o conocen de programación, PyTorch en el 2015-2016. Sin embargo, cuando ya comenzamos a ver algo más digerible para las personas que no utilizan mucho el tema de programación, es en noviembre de 2022, y tal vez ustedes le conocen a este personaje, es Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. Y pues, ¿qué es OpenAI? Es quien creó ChatGPT, que es una de las inteligencias artificiales que normalmente conocemos o utilizamos la mayor parte de personas, ¿sí? Sin embargo, esta no es la única. Tenemos otras inteligencias artificiales como Bard, que es de Google, o Copilot, que es la versión de Microsoft. Obviamente, hoy estamos viviendo en una carrera por quien comienza a desarrollar y a utilizar más, a potenciar más el tema de la inteligencia artificial. Ahora, no podría existir inteligencia artificial sin el primer insumo, que es todos los volúmenes de información que manejamos, ¿no? De información estructurada o no estructurada. Esto es lo que se conoce como el Big Data, que es básicamente lo que se utiliza para comenzar a entrenar a los sistemas de inteligencia artificial, que es lo que se conoce como el famoso Machine Learning. Y pues también tenemos otra área de conocimiento que se llama el Deep Learning, que es entrenar a los computadores sin necesidad de información, ¿sí? Todo esto está en lo que se le conoce como inteligencia artificial, que como ustedes pueden ver, yo le he puesto en negrito porque la inteligencia artificial termina siendo algo así como una caja negra, ¿sí? Todos la utilizamos, pero nadie sabe realmente cómo funciona, porque obviamente las corporaciones la protegen por temas de propiedad intelectual, y es un misterio, ¿no? Entonces, yo me gustaría que nos quedemos con este punto, una foto mental, como les decía a mis estudiantes, de la inteligencia artificial, ¿no? Es una cajita negra que podríamos comenzar a analizarla. Y pues un poco para unificar criterios, la inteligencia artificial, que es un conjunto de las ciencias que más nos gustan, ¿no? La matemática, la estadística, la probabilidad, la informática, cuya finalidad es que puedan imitar las capacidades cognitivas del ser humano, ¿sí? Entre estas tenemos la visión por computadora, la robótica, sistemas de expertos, el lenguaje, la comprensión del lenguaje natural, que es lo que estamos hoy en día utilizando con ChatGPT, entre otras aplicaciones, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los máximos exponentes del desarrollo de la IA? Sí, aparte del señor Altman. Pues, como ustedes pueden ver aquí, es Nicolás Tesla, que era una persona muy adelantada a su tiempo, quien ya comenzó a desarrollar experimentos y patentes que no se usan sino hasta nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, miren, en 1898, Nikola hizo una demostración de la primera embarcación de control
controlada por radio del mundo, ¿sí? La intención de él era que tú puedas manejar varios buques desde la comodidad de una estación de trabajo, ¿sí? Que eso lo podemos recién ver el día de hoy. Obviamente no veían el potencial porque en los tiempos decían, no, esta persona está loca, eso nunca va a llegar a verse. Lo mismo está ocurriendo hoy en día con el señor Elon Musk, ¿sí? Ustedes le deben conocer porque es dueño de Tesla, una de las corporaciones más grandes de vehículos autónomos del mundo. Y es un evento que ocurrió el 10 de octubre de este año. El evento se llama Cybercamp, donde él presentó algunas innovaciones, por ejemplo, vehículos no tripulados y como ustedes pueden ver, este robot al que le denomina Optimus Gen 2. Así que es parecido a quienes hayan visto la película Yo Robot, similar, ¿no? Ahora él dice, ok, este robot más o menos va a tener un costo de $30.000, posiblemente se venda a partir de 2026 y obviamente aplicando economías de escala el valor va a comenzar a disminuir conforme ellos mismos se puedan ensamblar. ¿Sí? Así es como él lo ve. ¿Cuál es la visión de este señor? Es habitar Marte. Entonces yo entiendo que por eso se comienza a desarrollar esto, ¿no? No por fines comerciales o bueno, al menos es lo que él nos comenta cuando escribe, cuando da sus conferencias. Hasta aquí un poquito he tratado de resumir el tema de la inteligencia artificial y vamos ahora sí con la ética. Muchos de ustedes deben haber visto a este personaje. Yo pienso que en América Latina es bien conocido el álgebra de Baldor, pero este señor es el señor Al-Khwarizmi, ¿sí? Era un matemático al que alguna vez le preguntaron si le podríamos decir qué es la ética. ¿Sí? Y él dijo que si una persona es ética, vale uno. Si además es inteligente, agrégale un cero. Si además es rico, otro cero. Es decir, mientras más variables o más características les vamos dando, valen ceros hacia la derecha. Sin embargo, si pierde el uno, perderá la ética. Sí, es la forma como matemáticamente él expresó el valor de una persona. Ya en un término más actual, tenemos al señor Yokoi Kenji, tal vez ustedes lo deben conocer, es un conferencista colombo japonés, y me gustó esta palabra que él en algún momento había escuchado de su padre, de yo estoy mirando. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito que alguien me diga que yo estoy haciendo mal para decir que estoy procediendo mal. Un poquito les quería dar un ejemplo con mi hijito, que donde ingresan a su escuelita, tienen tres ingresos, ¿no? Tres entradas. Y una vez como ya llegamos tarde, yo voy corriendo y digo, aquí mi hijo, vamos a entrar por la entrada posterior, donde entraban segundos y terceros de básica. Y mi hijo dice, no, por eso solo entran segundos y terceros de básica. Y yo, pues ya llegamos atrasados, sí, pero tenemos que entrar por la entrada por donde tienen que entrar cuartos y quintos. Entonces, esa es una forma, como yo le veo la ética, ¿no? Que es un poco lo que expresa el señor Yokoi Kenji. No necesito que me estén viendo para yo saber que estoy haciendo mal. Y con algo tan sencillo como ingresar a la escuela. ¿Sí? Desde ahí vamos viendo el tema de esta aplicación, ¿no? Aquí un poquito lo que quería hablarles es la ética. Sí, eso tal vez un poco aburrido, pero necesitamos para comprender ya la ética de la inteligencia artificial. Básicamente la ética es poder formular juicios morales. Sí, está clasificado en cuatro vertientes. La metaética, la ética descriptiva, la ética normativa y la ética aplicada. ¿En dónde está la ética de la inteligencia artificial? En esta última, en la ética aplicada. Porque aquí, ¿qué nomás tenemos? Por ejemplo, la ética normativa aplicada a circunstancias particulares como la ética médica, la empresarial, la de la investigación o asistencial y específicamente de la inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora, dentro de la ética de la inteligencia artificial, vamos a tener algunas subdivisiones. Por ejemplo, normar el diseño y el uso de los sistemas autónomos, el tema de la privacidad y la vigilancia, cómo se gobiernan estos datos. Un punto importante que es tal vez uno de los dilemas éticos es el tema del desempleo, entre otros. Sin embargo, no hay todavía algo unificado, ¿no? Aquí lo que les he puesto es un resumen de varios estudios, de varios papers que se han hecho tratando de estudiar la ética de la inteligencia artificial, ¿sí? Ahora, pues, para el tema de la inteligencia artificial, vamos un poquito al tema de la ciencia ficción. Quien es este señor de aquí se llama Isaac Asimov, ¿sí? Quien en sus obras literarias, específicamente de la película Yo Robot, él determinó cuáles deberían ser las tres leyes de la robótica, ¿sí? En la primera dijo que un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra un daño, ¿sí? En la segunda nos dice, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción
de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y finalmente nos dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que la protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. ¿Sí? Yéndonos ya al mundo real, sí, pues tenemos principios de la bioética. Esto tiene que ver mucho con temas de estudios médicos, ¿sí? Y aquí nos plantean cuatro principios: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, ¿sí? Ahora, esto me gustaría que tomemos como un punto central, ¿sí? Porque aquí vamos a ver cuáles podrían ser los dilemas éticos de la inteligencia artificial. Aquí les he puesto algunos. El primero debería ser el tema de la justicia de datos, el tema del sesgo algorítmico, ¿sí? Ya voy a explicarles un poquito más cada uno de ellos. Bueno, los que creo más importantes por tema tiempo, ¿no? El activismo digital, la deontología profesional del programador, el consumo de grandes volúmenes de energía y finalmente la ética de la investigación. Ahora, ¿qué quiere decir el sesgo algorítmico? Que es uno de los puntos más importantes dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Es como yo sé que cuando estoy entrenando a la inteligencia artificial, no voy a hacer que omita datos, por ejemplo, de un grupo racial, ¿sí? Se había hecho un estudio donde se demostró que el tema de reconocimiento de imágenes faciales no estaban incluidos personas de género eh, eh, de los afrodescendientes, ¿sí? De esto hay un documental bastante interesante, pues a quienes les gusta ver Netflix, en el que se llama El juicio cifrado, ¿sí? Ahora, respecto a la deontología profesional programador, es como profesionales, como yo desarrollo algo que sé que va a irse en contra del beneficio de las personas. Pues para quienes les gusta mucho el tema de los documentales, aquí hay un documental igual en Netflix de cómo se usó información, ¿no? Datos de los estadounidenses para, en teoría, hacerle ganar al señor Trump, ¿sí? Se llama Nada es privado, ¿sí? Aquí se analiza el caso de Cambridge Analytica. El tema del consumo de grandes cantidades de energía eléctrica, pues como ustedes ven, casi en gran parte de América Latina estamos pasando temas de cortes de luz por el tema energético. Y una de las soluciones que, por ejemplo, aquí está planteando Amazon es ya comenzar ellos mismos, comenzar a construir energías renovables, por ejemplo, la nuclear, ¿sí? Porque para el desarrollo de inteligencia artificial necesitas mucho consumo de energía. Y la ética de la investigación, que vamos a ver que es un punto que debemos tenerlo claro, pues para quienes investigamos y mucho más a las personas que desarrollan inteligencia artificial, de cómo yo sé que esa investigación va a tener unos usos, va a tener un uso adecuado, ¿ok? Lo que se puede aquí poner es un caso, ¿sí? El caso que vamos a analizar es el caso WorldCoin, ¿sí? Para quienes no conocen esto, esto es un tema que ha pasado por varias ciudades del mundo y sale incluso en las noticias en el caso de Ecuador, ¿no? Donde se iban a hacer el escaneo del iris. ¿Quién está detrás de esto? El señor Sam Altman, ¿sí? Y básicamente tiene la idea de estas tres vertientes. World ID es comenzar a recolectar información del iris de todas las personas del mundo, ¿sí? ¿Qué va a hacer con estos datos? Todavía no lo sabemos, ¿sí? Bueno, en su página ponen algunas cosas, pero no sabemos si va a ir más allá de esto. Siguiente plan de este caso es crear un blockchain utilizando estos datos y finalmente monetizarlos, a lo que él le denominó WorldCoin, ¿sí? Entonces, estas tres vertientes tenemos recolección de datos, cifrado de datos con el tema de blockchain y finalmente que podamos transaccionar utilizando, entendería, toda esta información, ¿sí? Eh, entendería, o lo que se propone en la página de ellos es eh, que únicamente tú puedas transaccionar y que sepan que tú eres realmente un ser humano, ¿sí? Es la principal idea del World ID. Ahora, para poder normar todos estos riesgos, que ya más adelante nos va a explicar Paola, a nivel mundial existen algunas buenas prácticas. El primero es el informe Menlo, en la que te dan algunos principios éticos que guían la investigación y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Básicamente te dice, ok, si vas a hacer investigación en tecnología, deberías cumplir con estos principios, de manera que tú veas que tu investigación tiene fines positivos para el ser humano. La siguiente es la lista que estableció Altai, ¿sí? En la que te da 7 directrices éticas para desarrollar una inteligencia artificial de confianza. Esto se dio en Europa en el año 2022.
Un poco ya más hacia acá tenemos algunas cosas que ha desarrollado la NIST, que es de Estados Unidos, y es un marco de gestión de riesgos, al que ellos le denominaron AI Risk Management Framework 1.0, y también la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea. Y también lo que nos dice la UNESCO, donde nos establecen 10 recomendaciones para el uso ético de la inteligencia artificial. Para el caso de Ecuador, todavía estamos en desarrollo, por ejemplo, de ley para la inteligencia artificial. Esto todavía está en debate en la Asamblea, pero algo que sí ya tenemos en firme es la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento, donde en algunos puntos te habla de cómo debería hacerse el tratamiento de datos de cada uno de nosotros. Sí, como ustedes recuerdan, yo les había dicho que el Big Data es un punto esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial, y ahí es donde se intenta regular en forma parcial. Como tal, temas de normativos, en el caso de Ecuador no tenemos específico para la IA, pero sí para un fragmento de ella. Eh, Sin más, voy a poder darle paso a mi compañera Paola para que continúe con la charla. Cristian, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a darle continuidad un poco a lo que estábamos viendo, que es muy importante sentar las bases, ¿cierto? Las definiciones para que estemos todos como en la misma página. Bueno, voy a hacer un disclaimer que yo siempre hago cuando hablo con personas de otros países, y es que yo soy colombiana, caleña, muy caleña, y a veces puedo decir algún término que no se entienda o que no sea una buena palabra en Ecuador, entonces cualquier cosa, de una vez me disculpo, pero voy a tratar de ser lo más neutra posible. Bien, voy a compartirles mi presentación. ¿Me escuchan bien, cierto? Se hacen con la cabecita, los veo. Bien. Listo. Entonces, dando continuidad con el tema, quiero que escuchemos algo. Ahorita Cristian decía, definitivamente todo lo que hacemos se ha transformado, y es así. Todo lo que en este momento pasa por nuestra vida, nuestro día a día, las empresas, las organizaciones se han transformado de una manera muy importante desde que en el 2022 se democratiza el uso de IA generativa, porque vimos en la historia que hace mucho tiempo venimos hablando de este término, de este tema, y se ha venido desarrollando. Hoy en día con la capacidad de cómputo y la cantidad de datos que tenemos, pues ya hace parte de nuestra vida. Y esto efectivamente está teniendo un impacto en los oficios, en los trabajos, y bueno, ya en las preguntas que tenemos más adelante para que reflexionemos, vamos a ver cómo uno podría hacer de que ese impacto de alguna manera pueda ser cuidadoso, ¿cierto? Con los seres humanos que deberían seguir teniendo como ese control sobre la inteligencia artificial, o es lo que se espera, lo que se intenta regular con alguna de las iniciativas que mencionó Cristian. Ahorita les cuento un poquito cómo vamos en eso en Colombia, no muy adelante, para serles sinceros. Entonces, quiero que escuchemos, si no se escucha, me dicen, pero quiero que escuchemos a esta avatar creada con inteligencia artificial. Ella tiene un texto que yo le puse de un libro llamado Sálvese quien pueda, que quiero que lo sumemos a la reflexión de este conversatorio, de Andrés Oppenheimer, que es un periodista. El libro fue publicado en el 2018, o sea, antes del boom de la generativa del 2022, pero habla como de cómo que se espera y que se esté transformando en este momento muchas de los oficios. Bien, aquí dejen por ahí apuntado cualquier reflexión que quieran que luego conversemos, para no hacerlo ahorita, pues aquí interrumpir. Algunos empleos dejarán de existir, pero la gran mayoría de los trabajos no desaparecerán, sino que se transformará. Muchas de las cosas que hacemos hoy serán hechas por las máquinas inteligentes. Esto requerirá que nos actualicemos mucho más de lo que lo hemos hecho hasta ahora, que en muchos casos nos reinventemos. Pero no hay duda de que muchos perderemos nuestros trabajos. El gran problema para todos, como personas y como países, será cuán traumática será la transición de un mundo de trabajo humano a otro donde el trabajo estará cada vez más automatizado. Bien, vamos a dejar ahí sus reflexiones, luego lo hablamos un poco, pero yo estoy, a la respuesta, ¿estás de acuerdo con ella? Yo estoy de acuerdo con ella. A los profesionales tenemos una
tarea importante, y por supuesto, de los estudiantes desde la academia, de ir viendo cómo este uso de inteligencia artificial tiene un impacto, hacemos que tenga un impacto positivo. La IA finalmente es como el dinero o como las armas, solo existen y va a determinarse qué tan bueno o malo sea dependiendo del uso que se le dé. Vamos a ver en los riesgos pues, que está pasando con respecto a esto. El estado del arte, estamos aquí, esto está tomado de un documento que se llama Fábrica de Pensamiento del Instituto de Auditores Internos de España. Vamos en ANI, o como se conoce como inteligencia artificial estrecha o débil. Es como un primer estadio donde tenemos inteligencia artificial que tiene unos propósitos específicos, es decir, no reemplaza, nosotros tomamos decisiones desde que nos levantamos, tomamos muchísimas. Y somos hábiles para muchas cosas, no es que tenemos una inteligencia solo para hacer una cierta cosa, ¿cierto? Nosotros somos hábiles para hacer cálculos, para producir lenguaje, para razonar en las cosas intelectuales, pero tenemos inteligencias musicales, hay gente que es buena para los deportes, hay gente que es buena para la mecánica, yo no, para cocinar, yo no, pero hay gente que tiene muchas habilidades y muchas inteligencias y eso hace que como el ser humano sea inteligente en muchos aspectos. A hoy no hay algo que nos reemplace totalmente como sería una inteligencia artificial general fuerte, pero sí las de propósito, o las de un fin particular o generativas como estamos ahora, que es como que producen texto o producen imágenes o producen videos con una gran capacidad de cómputo, por supuesto, utilizando muchos datos, pero digamos que lo demás se ve en Hollywood, como lo decía Cristian, la ASI y las demás, pues están de Yo Robot y muy fomentados por esta idea. Sin embargo, hasta ahora, la que hay la podemos utilizar a nuestro favor, ¿cierto? Y potencializando mucho lo que hacemos como estudiantes, como profesionales, como personas, como profesores. Em, pero vamos allí. Bien, yo creo que es importante mostrar el estado del arte en el que vamos. Y hasta aquí ya tenemos planteados unos dilemas éticos. Pues ya nos imaginaremos en el momento en que avancemos, porque pues a mi juicio efectivamente vamos a avanzar. No siento que sea un tema que se va a detener o que va a dejar de avanzar. ¿Se acuerdan que alguna vez hubo una carta que pidieron varios diciendo como, hey, detengamos un poco el desarrollo mientras sacamos regulación, mientras abordamos los temas éticos y no pasó? Pues no va a pasar, por supuesto que no, además que todavía esto está en mano de grandes. Bien, riesgos relacionados, desafíos éticos que nos trae hoy aquí. Vamos a mencionar algunas cosas. La IA no es neutral, toma decisiones, puede tener inexactitudes, sesgos, resultados discriminatorios, insertados, con culpa, sin culpa. Recopilan grandes cantidades de información y esto nos trae una conversación con respecto a la privacidad en industrias como de la salud, con industrias donde se tratan datos que son muy importantes y que son susceptibles a una, una gran desarrollo de controles con respecto a la confidencialidad. Y no siempre es precisa. Se ve, ya hablamos de los sesgos. Cristian, el documental que les comentó en Netflix, de verdad que es muy interesante porque habla muy claro del sesgo que se da hoy en día en la toma de decisiones con respecto a personas de tez negra, con respecto a ciertos estratos económicos y demás. Y ella, ahí en el documental hay una frase que a mí me sonó mucho y dice, claro, si los datos, si históricamente traemos sesgo cultural, sexista, racista y demás, y los datos son de la historia con los que se entrena la IA, pues es normal que los datos traigan los sesgos históricos, ¿sí? Porque al final es data histórica. Entonces, mucho del reto que tenemos ahora es ver cómo se generan esos controles y esas capas para poder evitar que sea la base, digamos, de la toma de decisiones de IA. No sé si podamos anular 100% el sesgo, discutámoslo, pero creo que hay que establecer los controles para que se minimicen o al menos exista la intervención de un ser humano en las decisiones que toma IA y que no queden totalmente entregadas. Por ejemplo, que alguien se vaya preso o no, que alguien entre a la universidad o no, que alguien lo contraten o no, que alguien le den un crédito o no. Sí, cuando esto se basa totalmente en la intervención de un humano, pues lo que va a pasar es que si tiene sesgo estamos pues fregados, porque
va a ser desde la historia que se tomen decisiones futuras. Uno de los dilemas que están muy claros puestos sobre las mesas y que se ha trasladado a los coches autónomos es el del tranvía. El dilema del tranvía, no sé si lo conozcan, pero al final es un tranvía que va en esta dirección, ¿cierto? Alguien muy loco amarró 5 personas en las vías del tranvía y aquí en el desvío amarró una sola. Y el dilema lo que plantea es si yo soy la persona que estoy en la palanca y puedo cambiar la dirección del tranvía, ¿lo haría? Ok, pregunta para cada uno de ustedes, ¿lo haría? ¿La movería? Y ahí se dan diferentes respuestas, ¿cierto? Depende. Si los 5 de arriba son bien delincuentes todos, pues no la muevo, dirá alguien, ¿cierto? Si el que está abajo es un familiar, es un genio, es el que va a descubrir algo muy importante, no la muevo, lo salvo, ¿cierto? O no, pues yo soy muy creyente, intervenir en eso sería como tomar decisiones como Dios sobre la vida de otros, no intervengo. Pero al final intervenir o no es tomar una decisión y se conoce como un dilema porque no tiene una respuesta correcta. Va a depender mucho de los juicios de cada uno de nosotros y de nuestros valores éticos, la decisión que tomemos. Como nosotros tenemos ese juicio, esos valores éticos e intervenimos en la programación de algoritmos o de contenidos de IA, pues es normal que esos sesgos se transfieran a esos desarrollos que se hacen. Y de ahí la importancia de establecer un gobierno, por ejemplo, en las organizaciones, sobre el uso de inteligencia artificial para que se dé una supervisión a estos temas. Entonces, pasado a los coches autónomos, lo que significa es que este mismo dilema se trae. Ustedes saben que ellos deben ser entrenados con unos principios. ¿Por qué? Porque no, la IA no son árboles de decisiones. Ustedes, si se acuerdan, antes los menos inteligentes eran unos chatbots que uno entraba, no sé, aquí en Colombia entrar a una página de Movistar o de un banco y te dicen uno o dos o tres o diga sí o no y vamos por unos árboles de decisiones. No es muy inteligente, esos son solo unos caminos. Hoy en día, digamos, la ChatGPT es una evolución de esos chatbots que aprende y que genera nuevo conocimiento. Entonces, no es que ellos tengan, digamos, para todas las decisiones posibles se les haya programado respuestas eh, predefinidas a los coches, no. Él tiene un entrenamiento con unos principios sobre los que debe tomar la decisión en cualquier que sea la situación que se le presenta, como lo hacemos los humanos, ¿cierto? Nosotros a partir de nuestra experiencia y nuestras bases tomamos ciertas decisiones y seguramente cada uno toma decisiones diferentes. Entonces, en este momento lo que está pasando con los coches es que decimos, bueno, ¿sobre quién? ¿Qué decisión debería tomar? A veces toma decisiones con las que podemos estar de acuerdo o no. ¿Debería un coche estrella saltar al vacío para salvar a 5 personas? Porque en el coche hay solo una y beneficiar, por ejemplo, el bien común, que serían 5 a cambio de una, o no, pues va a depender de su entrenamiento con respecto a los principios éticos. Bien, y es un dilema que está planteado al respecto. Otros riesgos relacionados corren el riesgo de recibir un ataque cibernético como cualquier componente de tecnología o desarrollo tecnológico funciona sobre una plataforma tecnológica y existen ataques dirigidos y creados para inteligencia artificial. Está transformando las relaciones humanas, sí, como lo decía nuestra avatar. Hoy en día interactuamos de maneras muy diferentes desde que podemos utilizar IA. Generan fake news, muchos, muchos. Hoy en día es importante, muy importante, dudar de cualquier cosa que vemos y escuchamos, de todas. En Colombia hay un fraude muy conocido donde te pueden llamar a mi mamá, por ejemplo, y con una IA, con el tono de mi voz que está en internet, en cualquier video, ponerle cualquier texto y decirle cualquier cosa y pedirle ayuda, pedirle dinero y mi mamá creer que soy yo porque mi voz suena como yo. Entonces va a ser muy difícil, está siendo muy difícil de verdad separar lo que es real de lo que no es real. Y ahí nos toca tomar ciertas decisiones. En las organizaciones hay controles biométricos, o sea, de voz y de rostro y demás, que ahora toca que tienen que ser revisados porque podrían ser de alguna manera levantados, ¿cierto? O violados a través del uso de inteligencia artificial. Estas son algunas de de las imágenes que han rotado por ahí que están relacionados con fake news. Voy a mostrarles solo un pedacito de este video
que fue un falso Barack Obama, no sé si lo vieron, pero para que vean lo fácil que es crearlo y que no se necesita como mucha expertise. In the public, someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you, and stay woke, bitches. Perdón el vocabulario, pero ahí uno se da cuenta que realmente no era él, ¿cierto? Tendría uno que conocer sus expresiones y su forma para darse cuenta que no. Obviamente con herramientas es fácil saber o se podría saber que es falso, pero a simple vista, en una campaña de desprestigio y demás, pues creeríamos que estamos bien, que es él. Bien, con respecto a la regulación, solo mencionar, solo para completar un poco lo dicho por Cristian, es Europa es quien avanza normalmente en los temas de regulación y en poner como las primeras cartas sobre la mesa, hacer las primeras aprobaciones de regulaciones. Y normalmente en Latinoamérica copiamos, ¿cierto? Las leyes y tal y las adaptamos. Es lo que normalmente pasa. En Colombia la constitución que tenemos es como desde la de 1991 y fue como la de Francia y nos la trajimos y ahí está puesta. Entonces, la regulación, lamentablemente, debo decirlo, no avanza tan rápido como avanza la tecnología y aunque se hacen intentos por ver cómo se regula esto, es claro que aunque salga la ley, hay que capacitar al resto de los organismos o de los órganos de gobierno, como los jueces, como los abogados, para que realmente esa ley se ponga a andar, ¿cierto? Y realmente se tomen acciones contra industrias, como contra personas y demás que violen la utilización de las leyes. En Colombia no hay en este momento una ley sentenciada para el uso de inteligencia artificial. De hecho, la de delitos informáticos que ya lleva un tiempo todavía, digo yo, es como medio chueca porque se da para interpretaciones, hay jueces que todavía no saben cómo dar sentencias sobre cosas que es un delito o no. Entonces, el estado del arte sobre esto en general es que Unión Europea es quien va como tomando el liderato y se han organizado las IAs en diferentes como tipos de riesgo, inaceptable, alto riesgo, obligaciones de transparencia, que es muy importante, o que se permite sin restricciones. Pero fíjense que en prohibidas, si ustedes las leen, prohibidas, dice manipulación del comportamiento, opiniones y decisiones humanas, clasificación de personas en función de su comportamiento social. Existen, las usamos. Díganme si no, ustedes están por ahí en redes sociales y no necesitaban comprar algo, pero de que tanto les sale, terminan manipulando tu comportamiento y uno termina comprando algo que no necesitaba. Entonces, poco a poco sí hacen parte y de hecho de estas ya, con ellas interactuamos a diario. Bien, para ir cerrando, dejo aquí en la presentación que se las compartirán. El sistemas de vida de alto riesgo están categorizadas, hace parte también, es un anexo de este reglamento. Y para cerrar, Cristian lo mencionó, la lista de evaluación de inteligencia artificial confiable, solo para que veamos que si hay unas cosas que nos pueden servir, que si se empezaran de verdad regular y aplicar, nos darían una luz de cómo esta ética que tenemos que cuidar se puede llevar a cabo. Cristian mencionó varios, solo mencionar los 7 principios, ustedes los pueden ir a leer. Uno, el respeto de la autonomía y los humanos como papel de supervisores, lo mencionaba ahora, no es que la IA tome todas las decisiones, sino que la usemos, pero que intervengan seres humanos ahí, sobre todo en IAs que deciden sobre las vidas o sobre cosas importantes en la vida de las personas. 2, robustez y seguridad técnica de los sistemas, recordar que utilizan grandes volúmenes de datos, que los datos deben tener integridad, calidad, completitud. La ingesta debe ser de datos realmente que lleve a tomar decisiones de calidad, como lo que toman. Respeto a la privacidad de los datos mediante mecanismos de gobernanza de datos. ¿Cómo se va a generar en las organizaciones que desarrollan IA, por ejemplo, un comité de inteligencia artificial, un cargo, una rendición de cuentas, un gobierno de los datos? ¿Para qué? Para proteger sobre todo
los datos que tienen esta característica de privacidad. En industrias donde se utilizan datos personales, en Colombia existe 1581 como una ley. Yo sé que en Ecuador también en muchos países de Latinoamérica hay una ley que obliga a cuidar los datos personales y los sistemas de IA no podrían hacer divulgación de ella. Transparencia e inteligibilidad de la IA, es decir, que no se vuelva una caja negra, sino que de alguna manera se pueda saber qué pasa con ella, ¿cierto? Cuando toma decisiones, las organizaciones puedan explicar por qué la IA tomó una decisión u otra, ¿sí? Y su algoritmo pueda ser explicado o su toma de decisiones. El respeto a la diversidad y el sesgo discriminatorio sigue siendo de los temas más importantes. La protección del bienestar ambiental y social es que todo lo que se desarrolle sea sostenible, ¿cierto? Con respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con las buenas prácticas y demás en pro de la seguridad social y ambiental. Y al final la rendición de cuentas. En el tema de los coches autónomos decimos, bueno, y si atropella a 5 personas, ¿de quién es la culpa? ¿Del que compró el carro, del fabricante del carro, del programador del carro? ¿Quién va a rendir cuentas y va a dar explicaciones al final por las cosas que salgan mal con respecto al uso de inteligencia artificial? La rendición de cuentas es importante, que hayan procesos de auditoría en las organizaciones. Es importante que cualquier daño que se produzca con el uso tenga un resarcimiento, pues va a ser importante también incluirlo. Bien, entonces eso es lo que quería como compartir con ustedes. Creo que dejamos ahí algunas cosas aparte de preguntas que puedan haber, y pues porque se me acabó el tiempo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian y Paola, el público de. Creo que dijeron muchas informaciones que son relevantes y que nos llevan a reflexionar y a pensar. Y para eso tenemos una pregunta para cada uno de ustedes y preguntas del público que se animen también. Para Cristian, 1842, algoritmos, 1956, 100 años después, un poquito más, John McCartney comienza a hablar de ella. 2024, menos de 100 años, ya estamos hablando más de la IA. No hablamos antes, hablamos un poco más. La pregunta que quiero remitirme, Cristian, es, ¿qué principios éticos deben guiar la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial en áreas sensibles como la medicina o la seguridad? ¿Y cómo pueden los científicos balancear el potencial de innovación con los riesgos asociados a la privacidad y la autonomía individual, tal cual como es el principio número 1 de la ley de evaluación IA? Ok, listo. Bueno, muy amable. Yo partiría, bueno, a las personas que estamos mucho vinculados al tema de la investigación, la cuádruple hélice de la innovación. ¿Sí? Nos dice que las personas, el gobierno, las empresas y la academia deben trabajar en conjunto para poder generar innovación. Yo pienso que para dar lineamientos éticos en el desarrollo de la inteligencia artificial, tienen que ponerse de acuerdo estos 4 estamentos, ¿no? Porque el científico produce, saca papers, la empresa lo que hace es, si es que apoya económicamente las universidades, patentarlas, y finalmente quien termina utilizando esto son las empresas, ¿no es cierto? Salvo que el apoyo sea realizado por una entidad gubernamental, que normalmente son las entidades militares quienes más invierten porque buscan fines militares. Un poco se desvirtúa la intención principal del paper, del investigador, ¿no? Porque por lo general el investigador lo que busca es el bienestar de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, se va perdiendo un poco, tomando el ejemplo que nos ponía Paola del vagón, hacia dónde queremos que se incline esta investigación. Y desde el punto de vista gubernamental, yo pienso que la mejor forma de determinar lineamientos es a través de normativa legal que sea aplicable y que sea viable, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos se emite en el 2023 y no todas las empresas la han implementado hasta ahora.
¿sí? Entonces ahí también es un poco de despreocupación o de miedo, no sabría decir, no, de las empresas para aplicar la normativa. Sí, tal vez temas de costos, es un tema que sería interesante investigar. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Cristian y Paola. Citaste algo que para mí es una reflexión permanente. Desde la academia pensamos y debemos de comenzar a pensar en esos trabajos que dejarán de existir, tal cual como lo dice Oppenheimer. Y hablando de las diferentes inteligencias, cuando te referías a la inteligencia artificial de Navo, inteligencias múltiples de Gartner tiene años, desde los 90, hablando de que tenemos que vernos no como una caja que acumula datos, sino que tiene esa magia de la inteligencia artificial de poder tomar decisiones, algoritmos para dar respuestas desde su programación o desde la necesidad a la cual tú la utilizas. Tengo una pregunta para ti, Paola. ¿De qué manera el desarrollo de sistemas IA pueden fomentar una distribución justa del trabajo y evitar esas desigualdades laborales, especialmente en los sectores que podrían automatizarse completamente? Tu micrófono. Sí, sí, ya, perdón. Es una buena pregunta. Miren, yo estoy de acuerdo, digamos, con Oppenheimer en ciertos asuntos y es lo que es automatizable, lamentablemente se va a automatizar. Por ejemplo, yo trabajé en ingenieros azucareros en Colombia muchos años y el corte de caña es una operación totalmente manual repetitiva que de hecho generaba un riesgo para los porteros por serpientes, por cosas y demás. Y cuando entra la cosechadora mecánica, que no se cansa, no corre riesgos de que lo piquen y tal, la labor es totalmente reemplazada. Eso genera un impacto social importante. Pero ahí no se necesitaba que ellos sumaran conocimiento, sumaran temas de experiencia, generaran algún tipo de valor. Entonces, esas tareas que son totalmente automatizables, yo siento que se van a automatizar, que eso hay que buscar y es como decía el avatar o Oppenheimer, una transición para que realmente se haga de una manera socialmente responsable. Pero sí es responsabilidad de cada uno de los profesionales y estudiantes, todos los que hacemos parte de la sociedad, saber qué cosas de nuestras tareas utilizando inteligencia artificial que son repetitivas, automatizables, las podemos hacer y ganamos tiempo en lo que llamamos carpintería, pero usamos ese otro tiempo en generar valor. Todavía nos separa de la IA la conexión con las personas, la empatía, la forma de poner de nuestra experiencia y nuestro razonamiento sobre el trabajo que realizamos. Entonces, siento, y primero antes de hablar de las empresas, que tenemos una responsabilidad individual de saber que la IA no va a ir hacia atrás, no es algo que uno diga esperemos que pase el boom y luego seguimos trabajando como antes, sino que tenemos que ver cómo hacemos uso para bien de la inteligencia artificial. En cuanto a las organizaciones o en general el fomento un poco de la distribución y generar que no hayan desigualdades, pues ver cómo desde las organizaciones se hace reentrenamientos y recalificaciones del personal y sus habilidades con el fin de que, repito, lo que sí se puede automatizar se haga y lo que no se genere valor. Eh, que haya una implementación gradual de las automatizaciones de manera responsable en las organizaciones. Puede ser que sea muy rápida y disruptiva y la disrupción digital es un riesgo que está catalogado en las empresas en posiciones importantes, pero las organizaciones tienen como esa responsabilidad de que se haga de una manera gradual estos procesos de automatización y que se fomente de alguna manera la igualdad laboral y eso tiene también mucha relación con el tema del sesgo. Bien, y es que si es que somos varios candidatos a un puesto, a un ascenso y demás, pues que no quede en manos de una IA por unos ciertos criterios que pueden estar sesgados la toma de una decisión tan importante como esa. Creo que eso sería lo que aportaría. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paola. Realmente es un dilema ético también esta respuesta en este momento, pero es algo que debemos de prepararnos y pensarlo hacia el futuro. El público está aquí presente, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta que quiera dirigirla a Paola, a Cristian. Anímense para que conversemos. Allá tenemos una. Ay, no, perdón, yo escucho súper mal. ¿Cómo podemos asegurar que los algoritmos de la inteligencia artificial utilizados en los sistemas educativos sean parciales y justos, evitando sesgos que perpetúan desigualdades sociales o discriminación en el acceso a la educación? Cristiano, ¿usted quiere contestar o contesto yo? Ah, sí, con gusto. Yo pienso que la mejor forma, ¿cuál es una les he dicho que la inteligencia artificial reúne varias áreas de conocimiento y una de estas es la estadística. Y parte esencial de la estadística es de, por ejemplo, tú vas a generar un experimento, evitar el sesgo, ¿sí? Entonces, cuando tú estás haciendo entrenamiento del algoritmo, es o partir de bases que estén, no al 100% eliminado el sesgo, ¿no? Y que estén curadas por expertos en estadística, que conozcan temas sociales. O sea, yo pienso que debería formarse un grupo de personas especializadas en la parte técnica, en la parte sociológica, en la parte económica, para que los datos de entrenamiento no eliminen personas o información que va a ser valiosa para la toma de decisiones. Sí, yo sumaría desde mi rol de auditor, sobre todo, pues el aseguramiento, decimos nosotros, en las diferentes líneas del mapa de aseguramiento, es decir, el del que habla Cristian es que desde la entrada, el desarrollo tenga como sus propios controles o previsiones de cómo evitar ese sesgo desde la programación, sabiendo que es un riesgo que existe, ¿cierto? Como qué controles se colocan. Desde la segunda línea en la organización, este modelo de 3 líneas lo puede consultar en el IA. Desde esta segunda línea es cómo se hacen supervisiones para que realmente eso sea así. Y auditoría, que es tercera, cómo se audita que los modelos no tengan ese tipo de sesgo. Sumaría esas revisiones. Bueno, Paola y Cristian, es muy interesante lo que ustedes han propuesto. ¿Tenemos una pregunta más o Otra pregunta más. bueno, quieres hacer? Muy buenos días. Me presento, soy la principal. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos equilibrar la creciente automatización de tareas a través de la IA con la necesidad de preservar los empleos humanos y fomentar el desarrollo de habilidades críticas en el ambiente laboral? Paola o Cristian. Ok. Recuerdo que le había hablado de la cuádruple hélice de la innovación, ¿sí? Está la universidad, está el Estado, las empresas y cada una de las personas. Entonces pienso que aquí el tema de la educación es un poco como que debe comenzar a cambiar, ¿no? Desde la formación técnica con los institutos tecnológicos hasta la educación universitaria, los posgrados, y enfocarse justo en capacitar en estas líneas que normalmente no nos gustan mucho a las personas, que es el tema de la matemática, la estadística, porque parte fundamental de la inteligencia artificial son estas ramas, ¿no? Que normalmente los estudiantes no seleccionan, ¿sí? Entonces, escoger eso o una carrera un poco más sencilla será una más sencilla. Entonces, eso también sería. Y la otra es crear conciencia desde los hogares, ¿no? Que no siempre lo fácil bueno, mis pensamientos es decir, lo fácil va a ser reemplazado. Lo difícil, obviamente, va a tomarle un poco más de tiempo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Cristian, Paola, el tiempo apremia. Ha sido muy interesante su información, las reflexiones que ha generado en el auditorio. Y simplemente para cerrar,
que en la formación integral de estudiantes, el desarrollo de competencias o habilidades para la vida es tan importante como la adquisición de conocimientos. Y la ética, que está centrada en la integridad y el respeto, nos lleva a la reflexión de que las competencias para la vida influyen en ese conjunto de habilidades necesarias para interactuar hoy de manera efectiva y en diferentes contextos sociales, laborales y personales. Por eso debemos de trabajar también por estas habilidades que son fundamentales para el desarrollo de ciudadanos responsables, capaces de contribuir positivamente a la sociedad. Muchísimas gracias, Cristian, Paola, el auditorio presente los aplaude y gracias. No, súper, muchas gracias a ustedes, de verdad felicitaciones por crear estos espacios, porque es que desde la academia se necesita que empecemos realmente a trabajar en estos temas, no solamente de conocimiento, sino de desarrollo de estas reflexiones y de habilidades y demás para aplicarlo en el campo profesional. Muchas gracias. Sí, igualmente muy amables por su invitación. Un excelente día. Nuevamente gracias a nuestros conferencistas por sus presentaciones. A continuación tendremos la entrega de certificados de la modalidad presencial a nuestra moderadora y a los conferencistas se les hará llegar por correo sus respectivos certificados. El cual dice así: la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y su vicerrectorado de investigación y posgrado agradecen a doctora Cintia Isabel Key Varas por haber participado como moderadora en la conferencia Ética en el uso de la IA, realizado el lunes 21 de octubre de 2024 en el marco de la Semana de Investigación Ágil y Circuit. Hace la entrega de certificados el ingeniero Guillermo Paz, a quien invitamos a nos acompañe. Y el de nuestros conferencistas tiene el mismo contenido y agradece a Paola Andrade González Pinasco por haber participado como ponente en la conferencia Ética en el uso de la IA y a Cristian Patricio Vaca Benalcázar por haber participado como ponente en la conferencia Ética en el uso de la IA. Muchas gracias. 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 Bueno, gracias.